Según su concepto, esas líneas no solo le permiten a Petro citar a una constituyente, sino que lo obligan. Hace unas horas me comuniqué con Humberto de la Calle, quien desmiente a Leiva y hubiera concedido la Asamblea Constituyente al M-19, que era una guerrilla infinitamente menor en términos militares y políticos que las FARC que estaban negociando con Santos. Si les parece, les pido el momento para leer la columna porque trata justamente de estos temas y de algo que parece inspirarlos, que se llama El Parrafito. La noche del viernes que acaba de pasar, hablé largamente con el presidente Gustavo Petro. Fue durante la entrevista que le hice junto con Federico Gómez Lara, director de Cambio, para la portada de esta edición. Buena parte de la conversación se centró en la posibilidad de la convocatoria de una asamblea constituyente por mecanismos distintos a los establecidos en la Constitución Nacional. Aunque el presidente nos dijo reiteradamente que no buscará la reelección, al contrario de lo que vienen anunciando algunos de sus alfiles, hay una zona gris que tiene que ver con la interpretación de un párrafo que está en los acuerdos de paz con las FARC. En la página 7 del acuerdo final de paz, firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC el 12 de noviembre de 2016, está ese párrafo que dice, abro comillas, ustedes lo pueden ver, el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las otras fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional. Ustedes ven que el original está en mayúsculas. Gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo un nuevo marco de convivencia política y social. Cierra comillas. ¿Dónde dice Asamblea Constituyente? ¿De dónde sacan que a partir de esa declaración se puede citar por decreto una constituyente? Todo parece surgir de una interpretación un tanto forzada que hace el ex canciller Álvaro Leiva del Parrafito. Según su concepto, esas líneas no solo le permiten a Petro citar a una constituyente, sino que lo obligan. Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz durante la negociación y firma del acuerdo, tiene una visión totalmente distinta. Ayer hablé con él sobre eso. El párrafo, según me lo dijo, no sirve para citar constituyente alguna y llegó a la parte introductoria del texto por cuenta del propio Leiva. Es más, Jaramillo tiene esta foto de la sesión en la que se discutió ese texto. El ex canciller Leiva asegura que en ese momento Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, afirmó, abro comillas, eso es una constituyente, y que a pesar de eso se quedó en el texto. Hace unas horas me comuniqué con Humberto de la Calle, quien desmiente a Leiva. Abro comillas, esta es la declaración de la Calle, refiriéndose a Leiva. Insiste en forma maliciosa en interpretar un párrafo sobre un hipotético acuerdo nacional como un pacto sobre una constituyente. Esa interpretación es falsa. Acude a la mentira de decir que yo deslicé en la constituyente algo que rechacé incluso de manera pública. ¿Cómo será de mentiroso que me pone a ordenar el ataque a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990? Yo era un particular, no era ministro. Cierro comillas. Evidentemente, de la Calle solo fue nombrado ministro de gobierno días después del ataque a Casa Verde. Más allá de esa imprecisión, quiero compartirles un recuerdo de la época. El 2 de octubre de 2016, el plebiscito por la paz convocado por el gobierno de Juan Manuel Santos fue derrotado en las urnas por un estrecho margen. El triunfo electoral del no envió al limbo el proceso de paz con las FARC. Por razón de mi trabajo aquí en Univisión, tuve que viajar 10 días después a La Habana, Cuba. Me acompañó la periodista Lourdes Torres y nuestro propósito era lograr la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para abrir una corresponsalía en ese país, lo cual no pudo concretarse. Para aprovechar el viaje, hablé con varios de los negociadores de las FARC, incluyendo Iván Márquez, a quien le hice una entrevista que fue publicada en Estados Unidos y en Colombia. Allí Márquez me dijo que era urgente lograr la fórmula para salvar el proceso porque podría pasar del limbo al infierno.
Ahí está el video por si alguien quiere ver un fragmento importante que pasó en Noticias 1. Esa noche del reportaje, caminamos por el jardín del Hotel Nacional en El Vedado, en La Habana, y me contó que él hubiera preferido que el mecanismo refrendatorio fuera una asamblea constituyente y no un plebiscito, pero que las FARC no habían logrado imponer el mecanismo en la mesa de negociación. Márquez comentó que le parecía increíble que el gobierno de César Gaviria, 25 años antes, le hubiera concedido la Asamblea Constituyente al M-19, que era una guerrilla infinitamente menor en términos militares y políticos que las FARC que estaban negociando con Santos. Le respondí que la situación de Colombia en 1991 era totalmente distinta, que el M-19 ya había firmado la paz cuando se citó la Constituyente y que la refrendación de ese proceso posiblemente no era la única ni la principal causa del llamamiento a la Asamblea. Como sea, Márquez aceptaba que para ese momento, repito, mediados de octubre de 2016, la prioridad era salvar la paz y que ya no tenía caso hablar de Asamblea Constituyente. Si las FARC un mes antes habían descartado la Constituyente, ¿por qué tendrían que revivirla en noviembre cuando firmaron el acuerdo final? En un reciente video de esta semana, Iván Márquez respaldó la iniciativa del presidente Petro en estos términos, abro comillas: vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo. Él es la legítima autoridad, cierra comillas. Sin embargo, el ahora disidente de las desmovilizadas FARC no dijo que la convocatoria a la Asamblea fuera parte del acuerdo de paz en cuya negociación participó. Hace unas horas hablé también con Rodrigo Londoño, llamado Timochenko, cuando comandaba las FARC, y me contó que en las discusiones internas de ese grupo, cuando empezaba el proceso de paz, él se opuso a presentar la idea de la Asamblea Constituyente porque le parecía que los resultados de ese mecanismo podían salir mal y que en todo caso eran inciertos y riesgosos. Sin embargo, relata Timochenko que Iván Márquez y Jesús Santrich le ganaron y por eso la iniciativa de la Constituyente llegó a la mesa de negociación con el gobierno, donde finalmente fue derrotada. Londoño, o Timochenko, como lo llama alguna gente, puntualiza que para él es claro que el acuerdo de paz no menciona expresamente que se pueda citar a una constituyente. Agregó que esa es una interpretación interesada del texto y dijo además que ese interés no es necesariamente malo. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior por los días de la firma del acuerdo, afirma, abro comillas: durante las negociaciones de La Habana, la idea de la constituyente solo estuvo en la cabeza de Márquez y Leiva. La instrucción de Santos fue clara: la posibilidad de una constituyente no se discute. Cierro comillas. Hace unas horas le pedí también al expresidente Juan Manuel Santos su impresión sobre las recientes afirmaciones del ex canciller Álvaro Leiva en el sentido de que le habían metido un gol y que firmó el acuerdo sin leer. Santos respondió con un anuncio que tal vez se vuelva noticia en los próximos días. Abro comillas: la teoría de que el acuerdo de paz sirve para convocar una constituyente no tiene ni pies ni cabeza. Y que Petro está obligado, mucho menos. Eso queda muy claro en una carta que ya se le envió al secretario general y al Consejo de Seguridad. Cierro comillas. Para que la interpretación de Álvaro Leiva fuera acertada, tendrían que estar equivocados el presidente de la República de la época y el máximo jefe del grupo guerrillero con el que firmó el acuerdo de paz, además de todos los delegados del gobierno que participaron en la negociación. Hace unos meses, el mismo Álvaro Leiva, siendo canciller, sostenía que no tenía que cumplir con la ley de contratación en el caso de los pasaportes porque él obedecía lo establecido en la Constitución de 1991 que personalmente había redactado y que lo facultaba a saltarse las normas cuando en su interpretación no se adecuaran a la Carta. El superdotado constituyente de otrora terminó suspendido del cargo y discretamente removido un tiempo después. Esa es la columna.